esa otra misteriosa e incognoscible, así también el dolor y la violencia, en tanto que actos explícitos están referidos a esos otros que las violentan y las violan, acogidos por una cultura que no castiga y que deja que eso se repita una y otra vez en el paso del tiempo. Podríamos pensar en el progreso, en el avance de las ideas, en los nuevos marcos de derechos humanos, pero algo ahí no deja de estar presente: la violencia de hombres, violencia que deviene terror y trauma. Son cosas que no dejan de llamar la atención, son cosas en las que uno debe prestar justo la atención. Porque además un acto de esos deja profundas marcas, heridas que no dejan de sangrar en el cuerpo mismo de las mujeres, en los cuerpos mismos de las mujeres que son partes del linaje. Marcas y heridas que no dejan de estar latentes y profundizándose, porque de eso no se habla. No se habla por miedo y terror, no se habla por querer encapsular ese dolor tan fuerte, queriéndolo olvidar, queriéndolo dejar de un lado. No se habla porque la fuerza de ciertos significantes, de un otro con mayúscula, de rudecina, tienen tal impacto que terminan por armar y reproducir ambientes de rivalidad, de odio, que no permiten por tanto reconocer la intuición del dolor ajeno. Aunque algo se sepa de eso que ha pasado entre las hermanas, se prefiere, ya lo dice Cristina, por cuestiones de un imperante goce, no hablarlo, no ponerlo sobre la mesa. Los hilos de la buena y la mala voluntad no dejan de ser movidos por un otro, enredados y confundidos en las historias que nos preceden, en las historias que nos arman, hilos de los cuales sentimos por algunos momentos sus jalones. Eso que nos anoticia, como también lo recuerda Cristina, del decir de Freud, que el yo no es amo de su propia casa. Hay algo de otro orden, algo que puede ser que dé el chispazo de interrogarnos, de cuestionar nuestras conductas, nuestras formas de vincularnos. Pero ¿cómo cuestionar cuando los goces son tan desmedidos? ¿Por qué interrogarnos, es poner en cuestión la propia existencia? Si estamos armados de dolor y sufrimiento de un otro paterno, si eso es lo que nos da rumbo, por terrible que sea, ¿cómo interrogar sin poner en peligro nuestra propia existencia? Es que siempre se trata de interrogar, de poner en cuestión nuestro propio ser. Ahí pone Cristina Harpe en su lugar la labor del psicoanálisis. Anti-hermanas, sus historias, rivalidades, indiferencias y odios representan con claridad, quizás por la bondad de la escritora de ayudarnos a recorrer esos enredosos caminos, que las historias de muchas otras, de muchos otros, de otras y otros, de hermanas y entre hermanas, de hermanos y entre hermanos, se tejen con estas complejidades. ¿Cómo no pensar en las historias de hermanas que vienen a consulta, en sus propias marcas, en sus huellas, en lo que se transmite entre generaciones de su linaje, y claro, como virtud de la literatura, en algo evoca o con algo conecta de lo propio, en el lugar de hermanos y hermanas en el que hemos sido nosotros colocados, en nuestras propias rivalidades, en nuestras propias violencias, nuestros odios, nuestros goces. Por eso, digámoslo así, fue un tanto fácil sumergirse en las historias de antehermanas, porque permite también pensar en nuestras propias coordenadas, en algunos otros puntos geográficos del mundo o de México, en otros momentos de la historia. Pero también permite una reflexión en relación a nosotros y los otros, a lo social. Permite preguntarnos, ¿qué es lo que atraviesa a las generaciones? La violencia, el trauma, el odio, la existencia de ciertos significantes que corren a través de las generaciones, significantes que parecen un destino inquebrantable, como una condena de la familia, nos dice Harke. ¿Qué es lo que se repite en lo social? La violencia sexual, la violencia sexual contra las mujeres, las ansias de poder, los ideales de estatus, el goce de ver sufrir al otro, siendo que eso que se repite termina por romper el lazo social. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mauro, por mostrarnos estas otras interrogantes ante este maravilloso libro de Antihermanas. Ahora vamos a pasar a escuchar a nuestro queridísimo Carlos Malden, que estamos deseando, le hemos echado mucho en falta. Estamos muy gustosos, Carlos.
Buenos días a todos. Muchas gracias, querida Susana. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes y felicitar a Cristina por este hitazo de novela que, como le había comentado, uno se la devora, ¿no? Comienzo. Estar ante la escritura de Cristina Jarque de entrada advierte que será una historia fascinante donde lo psicoanalítico estará intrincado con la ficción de su pluma. Una escritura bonachona, intrépida, cruda, minuciosa, que hace que el lector se transporte al lugar de los hechos, volviéndose un espectador de los personajes ahí implicados. La historia de María y Sol ponen en escena dos de los sentimientos constitutivos de todo sujeto, los celos y la envidia. Su pasaje nos recuerda la cita de Lacan en La agresividad en psicoanálisis, donde San Agustín habla de dos hermanos que con la mirada se vuelven presos de la envidia, que justamente remite a la pregunta ¿qué tiene el otro que no tenga yo? ¿O qué tiene la otra que no tenga yo? La respuesta puede girar en torno a la posición privilegiada que uno ocupe, y no precisamente tiene que ver con la economía, sino la posición ante el otro. Esos atributos que resaltan y que se vuelven atributos agalmáticos. No por nada estamos atravesados por el deseo del otro, y aquí mirada y palabra son la red de la cual el sujeto se vuelve presa. El título Antihermanas introduce de entrada el significante que marcará la historia de los personajes, lo cual nos hace recordar que el sujeto se constituye en el campo de la otredad, donde la palabra ya lleva la marca impresa del deseo o de la tragedia. La historia muestra cómo la palabra antecede al nacimiento. Lacan, en el mito individual del neurótico, dice: uno nace de las palabras como del simple momento en que los padres se acuestan, y las palabras del casamentero desempeñan ahí un papel genésico. Es decir, la palabra es parte del alumbramiento del destino que el sujeto ocupará en la estructura familiar. Esta novela, como la anterior, Burbuja de Amor, son libros que se vuelven indispensables dentro de la clínica, no solo para el analista que lleva a cabo su praxis, sino también para aquellos analizantes que transitan por lo desgarrador de su historia, que al no entenderla están destinados a repetirla en una diferencia, ahí donde el significante del superyo se apodera del sujeto, en una posición inamovible, traspasando las generaciones. En este caso, Antihermanas toca un tema poco explorado por el psicoanálisis: la hermandad. La relación con los hermanos siempre es compleja, difícil, trágica, anudado a que los padres tienen predilección por cierto hijo en el que se depositan expectativas o la falta de estas mismas. Amor, celos, envidia, rivalidad son los componentes de esta relación. Cuando leí el título me pareció suculento, atractivo, sobre todo la palabra anti, que remite a una relación falsa, engañosa, donde la traición puede estar latente. Tal es el caso de María y Sol, que quedaron marcadas por el significante materno del nombre, que podría ser pureza versus sensualidad, paraíso versus terrenal. Y la pregunta es, ¿por qué la envidia? Una posible respuesta es que se desea aquello que no se tiene. En este caso, entre mujeres se juega lo femenino. ¿Qué es ser una mujer? El enigma de lo femenino, su forma de gozar, un goce no palabrado. En este caso es muy interesante percatarse que lo que se envidia es el brillo del otro, no soportar que el otro sobresalga. En esta historia, la madre introduce el significante que las hermanas estarán condenadas a repetir: antihermanos. Unos opuestos donde se jugará el odio, los celos, la rivalidad, lo cual convirtió la relación en un infierno, sin aparente salida. Y digo sin aparente porque ante el peor sufrimiento siempre hay una alternativa. En este caso es la cura por la palabra. Solo a partir de que se le da lugar a lo no dicho es como la historia puede tomar un destino distinto a lo trágico, posibilitando que el sujeto salga de ese destino tan funesto. Gracias. Gracias a ti, querido Carlos, por tus palabras. Además, porque ya sé cómo poner el corazoncito estando yo aquí admitiendo, porque es que es muy complicado admitir, poner corazoncito, poner el texto en la pantalla, qué complicado es todas estas cosas. Y no me sale el corazón y ahora otra vez no me sale. Me habían dicho que tenía que poner en más. Bueno, tú imagínate que aquí ya puse el corazón. La cuestión es que quiero dar gracias a la vida porque estás aquí y es un gran gusto escucharte, Carlos Mayén. Y quiero agradecer también a Susana Alcalá la coordinación de esta primera mesa con todo nuestro cariño, porque ha sido muy bonito tener su voz en esta primera mesa, y agradecerle ahora a Carlos Martínez, que va a continuar con la coordinación de la siguiente mesa.
Y voy a ir a preguntar otra vez dónde están los corazones, porque no es posible que ya hayan salido y otra vez no salen. Bueno, pues los dejo con Carlos Martínez. Muchísimas gracias a todos por el honor que me hacen de estar aquí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Muchas gracias a Susana por haber coordinado la primera mesa. Vamos a seguir con el programa y el siguiente en participar es el maestro Michel Montealegre. Él es miembro de honor del equipo del ATE, es catedrático y psicoanalista en Puebla, si no me equivoco, y estamos ansiosos de escucharte. ¿Estás por ahí, Michel? Y aquí ando. Hola. Perfecto. Muchas gracias por la presentación y... Espérame. Estoy buscando el texto. Aquí está. En esta ocasión, pues quise escribir algo. No, es que no es ese. Aquí está. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la presentación. Es el segundo texto que me toca presentar de Cristina y que siempre es un agrado poderla leer, poder escuchar lo que ella tiene por transmitir y bueno, no me demoro más, ¿no? en lo que escribí, porque si no sería estar repitiendo algo de lo que escribí. Bueno, lo primero que me llamó la atención de este libro fue el título. Qué manera tan rara de llamarle. ¿Por qué anti? Al igual que los personajes de este libro, nunca había escuchado tal término, pero queda bastante bien por lo que se escucha, no solamente en la clínica, sino en las familias. Diríamos en México, eso sucede hasta en las mejores familias. Esto quiere decir que ninguna familia se salva de todas estas historias. Siempre hay un frijol en el arroz, decimos bastante atinadamente los mexicanos. Siempre hay una oveja negra que no encaja en los ideales, estereotipos e ideologías de cada familia. Ninguna se salva de los conflictos que son parte del día a día. Al inicio pensé que esta lectura me resultaría difícil, ya que no tengo referentes de hermanos, y mucho menos hermanas. Hermanos con los que al menos yo haya convivido. Esto debido a que tengo 3 medios hermanos, 2 mujeres y un hombre, pero con los que la distancia, tanto territorial como familiar, me impide saber de viva voz cómo es una relación con hermanos. Lo que sí sé es lo que se escucha en la clínica. De eso, de lo que habla Cristina en el libro a manera de ficción, pero que nos muestra una verdad que trata de mantenerse oculta, pero que sale por los poros. Esos secretos familiares que quedan instalados como tabús y que se pasan de generación en generación a manera de síntoma. Por eso este libro es una referencia a lo que dice François Dolto. Lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Eso que queda sepultado no quiere decir que no exista. Retorna aunque no se sepa. Eso es lo inconsciente. Un saber que no se sabe. Un saber que cargamos en el cuerpo, pero que no lo sabemos. Al menos hasta que es algo que estorba nuestra vida e iniciamos un análisis. Esas preguntas sobre el por qué me pasa lo que me pasa, por qué repito lo mismo en mi vida si esto me genera dolor y principalmente cuál es el origen de todo esto, son preguntas que plantea Cristina a través de sus personajes, los cuales no sé si decir que son los de la historia o son las historias de sus pacientes. El libro Antihermanas es una lectura clínica que da voz a los personajes anónimos y al psicoanálisis mismo. Si bien hay esbozos de teoría psicoanalítica, Cristina no cae en los excesos de la explicación. ¿Será porque es una analista que escucha? Porque escuchar no es hablar, y mucho menos explicar. Lo que está aquí escrito, además de la voz de los pacientes anónimos, es la escucha clínica de Cristina. Podemos decir que ella es la autora, porque al igual que Freud, los pacientes llevan a escribir y no al revés. Uno no acude a la teoría y después a la escucha. Lo que se escucha es lo que nos hace escribir. Y me incluyo aventuradamente en ese enunciado, porque las palabras que escuchamos día a día se nos desbordan en lo que tenemos por escribir. Este libro no solamente es un abordaje psicoanalítico, sino un desbordamiento de dolor para darle un borde a lo que se escucha. Es como el sol, te permite ver con su luz, pero si la ves demasiado tiempo,
o la ves de frente te ciega. No obstante, la verdad te permite ver con otros ojos, los del alma. Quizá por eso Sófocles quiso hacer la metáfora de rascarse los ojos. Es para decir que ya no se ve con ese órgano, el ojo, sino con algo más allá del ojo, una mirada más profunda. Quizás sea la mirada del alma. Edipo se vuelve sabio cuando el saber ignorado pasa a ser saber consciente, ocupa el lugar de la verdad. Y es por eso que Edipo se vuelve sabio. Y aquí termina con las palabras de la autora, y la conclusión, la línea final es muy significativa. Después de toda esta previa explicación, termina: regresaron en coche a Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Ana María. Y me quedo con la decisión de ver con los ojos de la verdad, ese saber inconsciente. Muchísimas gracias. Sí. Pasamos a escuchar a nuestro querido Sebastián, coordinador de Soñarte en México. Muchas gracias. Creo que me escucho bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muchas gracias, querida Susana. Me da mucha alegría poder verlo, mucho más poder hablar de este libro. Creo que ya lo comenté en la inauguración. Y bueno, la realidad es que qué mejor o mayor privilegio puedo tener que leer el prólogo de este libro, que una vez más comparto. Creo que es sumamente significativo, especial y de mis favoritos. Entonces voy a iniciar directo del texto. Estar informado siempre es preferible a desconocer, sobre todo en materias tan delicadas como son estas del bien y del mal, en las que uno se arriesga. José Saramago, Mijaíl. He seguido con detenimiento la evolución de las palabras de Cristina Jarque. Por el año 2017 empecé a conocer sus conferencias, presentaciones, los libros que ha coordinado, los textos y los monólogos que han salido de su propia tinta. No obstante, hace poco más de un año, en pleno auge de la pandemia derivada por el COVID-19, el destino puso de manifiesto la oportunidad de tener un acercamiento más personal, sí, con su trabajo, pero más acertadamente con su esencia. En distintos eventos he ocupado como recurso mi propia voz para hablar sobre su trayectoria, sobre la pertinencia de sus aportaciones para problematizar y difundir el psicoanálisis, no solamente en México y en España, sino a través de casi todo el mundo. Supe desde entonces que posiblemente la importancia de Cristina para las contingencias de la vida está plasmada en la construcción de puentes oceánicos, pero sólidos. No es de extrañar que su capacidad de transmisión haya propiciado la reestructuración de toda una asociación que ciertamente se encontraba lastimada. No obstante, con estas líneas no hago referencia a lo apalabrado partiendo desde el psicoanálisis, aunque no podemos omitir que esto va implícito, sino más bien de posiblemente el valor universal que motoriza el mundo, el amor. El amor aparece matizado con una paleta de colores casi infinita, desde los más brillantes hasta los tenues, los oscuros, pero también los llenos de vida, pues es esta diversidad de aristas, la que permite posicionar al ser humano como sujeto de preguntas acerca de su pasado, su presente, de su historia familiar, de sus creencias y esperanzas, miedos, frustraciones, motivaciones, entre otras palabras, su deseo. Deseo direccionado a un prisma que permite filtrar la luz, pasando de una tonalidad a otra con su debido efecto en el cuerpo. La pluma de la autora no solamente nos permite la lectura de conceptos fundamentales para el psicoanálisis, sino también se convierte en el punto nodal que amarra la clínica con la teoría. Labor complicada en la que la mayoría de los psicoanalistas fallan, porque seguramente ese es el mayor acierto de la doctora Jarque: desapegarse de lo tradicional para arriesgarse a implementar los diferentes recursos con los que contamos los seres humanos, pero más específicamente a aquella herramienta que nos ha acompañado desde nuestro primer aliento de vida, la voz. Con el pasar de las páginas de este escrito,
es inevitable no encontrarse con algo de la historia personal de nosotros mismos, pues es a través de la voz de la protagonista que inevitablemente aparece frente a nosotros la que probablemente es la más grande pregunta de la humanidad. ¿De dónde vengo? Y aunque al complemento muchas veces es pensado desde ¿a dónde voy?, la misma novela nos muestra cómo en la vida no se trata de ceder frente al destino, mucho menos al esperanzador porvenir, sino al inevitable encuentro consigo mismo, con el deseo del otro, con el problemático queguá de Lacan que se instaura con nuestra fantasía. Recuerdo con especial atención y cariño la conversación planteada con una persona cuyo nombre lleva en el bucle de lo sonoro los primeros fonemas de quien ha escrito esta historia. Él me compartía entusiasmado la fascinación que le provocaba la capacidad de la mente para almacenar de manera involuntaria nuestros recuerdos, dejando como único rastro huellas apenas detectables, pero importantes. Pues si se toma el toro por los cuernos, aquella marca apenas visible puede direccionarnos a otra previa, y así sucesivamente, hasta dar con algo de la herencia cultural, social y por supuesto familiar, porque el código genético determina nuestro color de ojos, pero también ese parecido con alguien de nuestro árbol genealógico que muchas veces ni siquiera conocimos en vida, pero que indiscutiblemente ha dejado como marca de nacimiento en nuestra frente cimientos sobre los que seríamos constituidos a partir del ser deseado. Este libro, rebelde y parricida, abre la posibilidad de entrar al abismo emergente del inconsciente, donde el único rastro apenas perceptible aparece segundos antes de tomar una decisión. Con justa razón, me atrevo a decir que esa es la más grande enseñanza del psicoanálisis: plantear que no existe un destino, sino los diferentes algoritmos con los que cada uno de nosotros edificamos nuestra vida. Configuración similar a la metáfora de la piedra, donde basta una sola para comenzar a construir un santuario, o para sepultar a un hombre. Cristina es una observadora de almas, una escritora en arte, una aventurera que materializó su más grande sueño de infancia al dedicar su vida al estudio de la música. Pero más aún, es ese latido de insistencia que convoca el corazón para que siga latiendo. Afortunadamente, ella no pertenece a cenáculo alguno, pues no forma parte del círculo burgués de pseudo-psicoanalistas intelectuales y barrocos. Cristina es la voz de hombres y mujeres, de personas letradas y analfabetas, de maricones y prostitutas, de maestros y aprendices. Ella pertenece al público marginado, al grupo de la resistencia. En eso radica posiblemente su fuerza como artista, a la que no le importa guardar las apariencias, pues su creación responde a dos lugares inapelables: la verdad y la intolerancia hacia la violencia. Gracias Cristina por inspirar esto. Gracias, de verdad, estoy así como emocionadísima, no saben cuánto estoy emocionada, muchísimas gracias. Y yo quiero darle la palabra a una amiga muy entrañable para mí. Yo me siento muy cercana a Monique Lauret, una amiga francesa, ella vive en Toulouse. Yo tengo el gran gusto de haber conocido su casa, de haber podido comer con ella, cenar con ella, conversar. Hemos tenido tertulias importantísimas, ella y yo, sobre nuestra práctica clínica, sobre nuestro lugar en la Fundación Europea para el Psicoanálisis, sobre nuestro sitio de mujeres, que era lo que yo comentaba al inicio de la inauguración, cuando yo hablaba sobre que las mujeres tenemos necesariamente un vínculo muy común en torno a la castración por la anatomía de nuestros cuerpos. Y en ese sitio de mujeres, Monique Lauret y yo hemos hablado sobre el enigma de lo femenino, sobre lo que implica nuestro quehacer en la clínica. Ella es psiquiatra. Yo vengo también de la formación de la medicina, yo hice cirugía bucodentomaxilar. Hemos estado metidas en lo que implica la ciencia médica y luego hemos derivado a lo que me ha hecho casi llorar, Sebastián, ahora que mencionaba justamente nuestro lugar al lado de los marginados, al lado de los vulnerables, al lado de las prostitutas, al lado de los maricones, al lado de toda esta gente que en un momento determinado puede ser etiquetada
y que en el fondo muchos y la mayor parte de ellos son personas creativas, sensibles, maravillosas, llenas de vida y con una mente brillante, impresionantemente brillante. Como Lisbeth Salander, por ejemplo, que no das un duro por ella si ves en la calle un personaje parecido a ella y sin embargo puede ser una mente más brillante que cualquiera que cobre una millonada de euros porque se hackea los ordenadores de una forma que ya quisiéramos todos poder hacerlo. Así que me siento muy unida a Monique Lauret y para mí es un gran honor que ella esté hoy aquí con nosotros. Yo sé que a ella le costó mucho trabajo leer mi novela, porque mi novela no está todavía traducida al francés, y sin embargo sé que ella hizo el esfuerzo. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de leer también libros de ella en francés, y que me encanta porque tengo mucha transferencia de trabajo con ella. Miramos la técnica analítica y nuestra manera de posicionarnos ante el trabajo analítico de una manera muy similar. Así es de que yo me siento verdaderamente honrada de tenerla aquí. Le agradezco con todo el corazón su presencia. Le voy a preguntar si quieres que te ponga el texto en la pantalla o si prefieres hablarlo sin texto en la pantalla, lo que tú me digas. Y yo pues la presento con todo mi amor. Monique, je veux savoir si tu veux que je mette les textes sur l'écran o si tu veux parler en espagnol o si tu vas parler en français, tú me dis. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Gracias, Cristina. Me voy a hablar en español. ¿Por qué? Ok. ¿Quieres que ponga el texto en pantalla para que de todas maneras te vayan siguiendo los colegas o prefieres que no lo ponga? No se necesita para mí. Vale. Entonces vamos a escucharla y cualquier cosa, el que quiere el texto después me lo pide con mucho gusto. Adelante, Monique, on est très honoré de t'écouter, mon cher ami. Yo también. Cristina, tú eres una gran amiga y trabajamos en mismo ética. Me gusta mucho. Tu libro de Cristina aborda el tema del odio y la rivalidad entre hermanas, un tema menos explorado que el del odio entre hermanos. No hay fraternidad sin ferocidades, como decía Lacan, que fue retomado por el coloquio de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis bajo el título Ferocité, publicado en la Revue Littoral número 30. ¿Qué es el hermano en sentido neutro, diferente del hermano en sentido biológico o familiar? Lacan habla de ello a partir de las confesiones de San Agustín. En la envidia, ese hermanito descrito como un cuadro, el que a la vez da envidia y provoca un odio celoso. Ese odio que experimenta el que mira al hermanito aferrado al pecho materno y que se siente encantado. El hermano es el lugar de la emergencia imaginaria del deseo. Determina toda la cuestión de la relación con el semejante. La identificación con el hermano permite completar la imagen del sujeto. Estos odios circulantes entre hermanas son representados en el cine por personajes famosos, como en la película Baby Jane, o los odios circulantes en el contexto de los traumas transgeneracionales a raíz de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX. La trayectoria de varias generaciones de mujeres es similar a la de Cristina Yarca, que llegó a París a estudiar hace 30 años. Un viaje entre la Ciudad de México y París que le permitió convertirse en psicoanalista y tender en un puente en su pensamiento y su obra entre México y Francia. Un puente muy importante.
La historia se desarrolla en Tamaulipas, México. El alcalde, don Lázaro Mayor Monte, y su esposa Reducinda tuvieron 2 hijas, María y Sol, cuyos caracteres eran totalmente opuestos y desarrollaron un profundo odio y rivalidad entre ellas que duró 3 generaciones. Cada hija tuvo también 2 hijas que repitieron este perfil fraternal. La bisnieta de Reducinda, Lisbeth, fue la que se inició en el psicoanálisis cuando llegó a París para estudiar. Un secreto de familia se transmitió en silencio entre las generaciones de mujeres, una hija viviendo cada vez en la evasión de lo sexual. Un síntoma de una realidad inenarrable, la de la agresión sexual sufrida durante la Revolución Mexicana de María. Una violación colectiva por parte de un grupo de revolucionarios enfurecidos y ciegos ante lo otro femenino. Estos hombres también asesinaron salvajemente a su hermano, Mario, delante de ella, que además era el amor de su vida. Los crímenes sexuales cometidos contra las mujeres pensan en el inconsciente transgeneracional, llevando a los descendientes a repeticiones cuyas causas desconocen. Prevalece un clima de confusión y odio, propicio para el desarrollo de situaciones incestuosas. El incesto es el acto más mortífero de todos, ya que prohíbe el acceso a lo simbólico, al bloquear la construcción de la identidad sexual y la inscripción en una filiación generacional. El incesto se da en ciertas familias en las que hay una confusión de lugares y de generaciones. El trauma tiene la particularidad de que destruye el sentido. Ya nada tiene sentido, como suelen decir las víctimas. El sujeto se ve obligado a una pasividad radical. No es más que el objeto cosa de otro en una experiencia real de inexistencia. Se crea una especie de agujero psíquico que hay que delimitar para evitar que la locura lo invada. El fracaso del duelo original de la madre arcaica produce fantasmas incestuosos entre hermanos y hermanas, en las que el otro, el rival, está en el lugar del objeto parcial, un apéndice del cuerpo materno imaginario o del propio cuerpo imaginario. Jean Laplanche había profundizado en su especificidad, a destacar que lo que está en juego en la rivalidad, los deseos y las prohibiciones, no es el mismo en el triángulo preedípico que en el edípico. Lo arcaico es ciertamente lo que dominaba las relaciones antihermanas de la familia Mayor Monte, donde cada hermana, envidiosa de cada generación, roba y despoja a la primera. Los celos, la envidia y la violencia son herederos del comprero de hermano. Los hombres no tienen cabida en estas relaciones desfatadoras entre mujeres. Lo único que les queda es el alcohol, las adicciones, la mafia y la delincuencia. Es la bisnieta Lisbeth quien saldrá de esta situación y romperá la cadena de repeticiones gracias a su exilio y a un análisis en París. Este tratamiento lo permitirá
acceder a su deseo de ser feliz primario, reconciliarse con su pasado y comprometerse a ayudar a las mujeres maltratadas. Cristina Yarque cuenta esta historia transgeneracional con sensibilidad y en un lenguaje accesible al gran público, condicionando el destino de varias personas. Poder dar acceso a un mayor número de personas al trabajo de liberación del psicoanálisis es hacer para mí el trabajo de transmisión. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, querida Monique, por tus palabras, por llevarnos de esta manera tan profunda al libro de Antihermanos, por darnos tantos detalles y por darnos otra visión. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a presentar a nuestro querido Mauro Cruz, de México. Hola, hola, gracias. Hola, Mauro, te escuchamos. Muchísimas gracias. Pues qué gusto poder estar con ustedes, qué gusto poder comentar un poco sobre el libro de Cristina. Esta es la tercera vez que tengo el honor de... Perdition des jouissances pour ajouter, tenant compte ce que Lacan, encore une fois, dit, parlant de la vérité comme sœur de la jouissance, que dans la répétition, et pourquoi pas dans la réévolution, il y a déperdition des jouissances et de sa sœur à entendre la vérité. J'oserais dire que le trauma de la vérité, la guerre autour de ce trauma, le crime autour de ce trauma, la révolution sanglante autour de ce trauma de la vérité, ces grands sommets d'idées avant le désir, c'est ça qui culmine transgénérationnellement l'élaboration ou la férocité entre les sœurs de la nueva novela de Cristina Jarque. Quoique, comme l'écrit encore une fois Assun, dans Frères et Sœurs, il s'agit de fraterniser dans et par l'angoisse de la mère. Il s'agit de tenir la clé de ces féminins qui donnent son sens au monde par ce manque du réel qui soutient le désir. C'est aussi quitter le partage d'une jouissance plus grande que soi. La férocité entre ces sœurs de différentes générations trouve son départ sur l'irruption d'un tiers réel. Ce tiers réel n'est que chacune parmi ses sœurs qui souhaite se mettre dans la jupe de la mère et regagner la jouissance maternelle à l'infini. Faire la réévolution de la jouissance maternelle, monter le sommet imaginaire du trauma maternel, constituerait le tiers réel propre à redéclencher les sources principales de l'agressivité, de la jalousie, de la haine, de la rivalité, de la férocité et du ravage. Dans cette guerre-là, il n'y a pas de causalité, comme il n'y a aucun but. Il y a seulement cette jouissance de ne rien manquer de la jouissance maternelle qui pousse au crime de la sœur semblante. Voilà. Merci. Muchísimas gracias, Emmanuel. Merci. Ya inicialmente Cristina introdujo la palabra que tú nos has expuesto en el texto, generosidad, y la verdad es que abres unos interrogantes enormes para adentrarnos aún más en la búsqueda de este significante, de descubrir qué hay detrás de esta generosidad, unido al libro de Antihermanos. Muchísimas gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a nuestra querida Adriana Barona, que ya se ha conectado. Adriana. Listo, aquí estoy. Bien, pues vamos a pasar a escucharte. Sí. La obra de Cristina Jarque, Antihermanas,
nos debe hacer un recorrido por lo que es la historia familiar, la historia de hermanas, del lazo familiar. Su libro, Antihermanas, nos interroga justamente ante el hecho de lo que no es ser hermanas y de lo que es ser hermanas. Es decir, las relaciones que se entremezclan entre hermanos y hermanas y hermanas y hermanas. Una relación que tiene que ver con la cuestión de lo femenino, la cuestión de la feminidad y los lazos que unen entre lo paterno y lo materno. Más allá de todos esos lazos, el centro de su obra nos lleva a interrogarnos sobre la cuestión de la crueldad de lo femenino, tema que será tratado en uno de nuestros coloquios, cómo la crueldad se vive a nivel de los lazos familiares, exactamente a nivel de las relaciones que se tejen entre hermanas. Cuestiona entonces la crueldad de lo femenino y las cuestiones de la feminidad vinculadas a la maternidad. La obra de Christina Harker nos muestra de una manera académica y muy ilustrativa cómo se tejen, cómo se anudan y desanudan los lazos familiares. Adriana. Sí. Terminó este. Sí, vale. Gracias. Disculpa, Adriana. Nos hemos quedado con ganas de seguir escuchándote. Muchísimas gracias. Ahora paso a presentar a nuestra querida Yolanda. Es compañera, coordinadora de aquí en el Instituto de Enseñar de España, compañera de LATE. Es enfermera del Hospital Virgen de la Salud y también ha hecho un trabajo muy duro en este año y medio. Yolanda, estamos gustosas de escucharte. Hola, buenas tardes. Disculpar porque creo que no se me ve muy bien, está un poco oscuro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, aquí está mi voz. Ya puedes pasar a mi baño, ¿eh? Sí, es para mí. Espera un momentito, Yolanda, voy a tratar de espérame un segundito, de apagar ese micro. Hay un micro prendido y a mí me cuesta un poquito cuando yo admito, pero voy a dar con él. Aquí está. No, ese es el tuyo. ¿Dónde está el micro? Creo que es este. ¿Por qué no se me ve bien? A ver, déjame ver. Creo que es este. No se desactiva. Es que creo que se logra desactivar. Hay un micro que está prendido, me parece, de Héctor. Es de Héctor, creo, Gómez, pero no lo logro desactivar. No sé por qué. Bueno, si se vuelve a escuchar algún ruidito, lo echamos para afuera. Muy bien. Vale, de acuerdo. Adelante. Es para mí un honor poder articular unas palabras en torno a la novela que hoy nos convoca, Antihermanas. Es a través de las experiencias, las inquietudes y las ideas de su autora, Christina Harker, que esta novela nos ofrece la posibilidad de poder tener un punto de vista diferente al que estamos habituados sobre lo que es nuestra propia historia familiar. Eso es lo que nos facilita esta novela psicoanalítica, comenzar a formular interrogantes, abrir espacio a nuestras propias inquietudes en torno a las relaciones de hermandad, bien sean de lazo sanguíneo o no. ¿Antihermanas? Sí, existe ese tipo de relaciones, más de lo que nos podemos imaginar. Algo que antes no se nos habría pasado ni por un instante por la mente, ahora se le da luz. Esa es la finalidad de esta novela, contemplar, entender lo que está en juego para poder así apalabrar y gestionar de otra manera. Y para poder gestionar de otra manera es necesario y preciso destapar, quitar la máscara con la que esa persona se presenta ante nosotros. Crédulos a su discurso, caímos en sus fauces, como si de nuestra brújula se tratara, siguiendo sus pasos, sus indicaciones, pensando que son las correctas, las adecuadas, ante nuestro rumbo perdido. Alguien en quien se confía, cómo pensar que se va a aprovechar de esa inocencia, de esa ingenuidad,
de la generosidad en la que uno cree que va inherente al lazo entre hermanos. ¿Cómo te lo podías imaginar? Ante la negación de esa realidad no queda más que asumir que es uno mismo el culpable de lo acontecido. Y si a eso se le suma un tercero que corrobora, que protege a ese hermano, el póster ya está servido. Aquí la violencia entre hermanos queda instaurada. Hermanos, rivales. Vínculo de rivalidad forjado y potenciado por un tercero. Figura en la sombra, impertérrita, que provoca escalofríos su manera de urdir con tal de salvar a ese otro que abusa. Con su silencio, con su discurso distorsionado. Es aquí donde hace su entrada magna la novela de Cristina Hardy, Antihermanas. Con su trabajo psicoanalítico nos permite desvelar ese intríngulis de nuestra propia historia, cuestionarnos acerca de los protagonistas de la novela familiar a la cual pertenecemos, indagar. Ese es uno de los propósitos y beneficios que encierra esta novela. Todo un regalo para desenmarañar el rompecabezas. Precisamente esa es su finalidad, salvaguardar que la cabeza no se rompa en el intento. Ser capaces de visualizar la violencia que surge como consecuencia de la envidia y de los celos. Eso nos permite poder hablar de las causas y las consecuencias de la rivalidad entre hermanos. Poder hablar de ese tercero que aprovecha cualquier resquicio para sacar tajada en beneficio de aquel hermano al que se quiere agasajar, al que se quiere proteger. Por supuesto, dejando al otro totalmente bajo las inclemencias de la intemperie, desvalido y desprotegido. He aquí una de las causas de la rivalidad entre hermanos. Yendo hacia adelante poco a poco, se desvelarán las consecuencias que se derivarán para cada uno de los componentes por dicha rivalidad establecida. Su vida estará marcada por un odio tal que la única pretensión será poder despojar de todo lo posible al hermano envidiado. Y no es porque él lo necesite o lo quiera para él, sino más bien lo que le mueve es que el otro no lo tenga, no disfrute de ello. Se podría hacer referencia a las consecuencias que el complejo vínculo fraternal puede generar en el reparto de una herencia, por ejemplo. Esta novela nos permite profundizar en este vínculo, que puede volverse muy complejo. Vínculo posicionado en la envidia y los celos enfermizos, cuya única pretensión es dejar desprovisto a ese otro de todo. Ese de todo incluye perder no solo el dinero, sino incluso que pierda hasta la razón, que entre en la locura. Qué goce tan miserable. Todo para salvaguardarse de lo hecho, de lo abusado, de esa pulsión que le deja en evidencia. Nuevamente esta novela hace su entrada para poder desmigar este entramado. Así nos lo muestra a través del monólogo ¿Qué fue de Baby Jane?, donde se habla del opuesto al amor, el odio. Resolver este rompecabezas para que el hermano abusado, hacia quien la familia en innumerables ocasiones ejerce su violencia, pueda no perder la cabeza en el intento de sobrevivir en medio de tanta agresividad. Para quien el odio también se puede convertir en motor de su deseo. Eso es lo que permite el trabajo psicoanalítico que bien queda plasmado en esta novela. Por todo esto que nos brinda, que nos regala a través de esta novela que hoy venimos a presentar, me honra mostrar mis más sinceros agradecimientos a nuestra querida Cristina Hardy, por ser la luz en la sombra, la brújula en la tormenta, el oasis en el desierto y algo precioso que me llegó al alma, el dedal, para poder enfrentar determinadas situaciones. Gracias mil siempre. Gracias a ti, Yolanda. Con tu voz, tu palabra has puesto una maravillosa imagen. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a escuchar a nuestra querida Ana María García. La estoy viendo por aquí con una maravillosa sonrisa. Hola, hola a todos, con mucho gusto. Estoy aquí acompañándolos y la verdad que para mí es muy importante esta presentación del libro de mi querida Cristina. Y también quiero felicitar a Sebastián por el excelente prólogo que le ha hecho. Ojalá también con el tiempo puedan venir
aquí a Lima y hagamos la presentación presencial, como en otras oportunidades. Bien, empiezo. Uno de los múltiples dones que ostenta la doctora Cristina Jarque es la claridad y sencillez con la que nos enseña y divulga el psicoanálisis. No hay límite a su deseo de darnos a conocer cómo no podemos jactarnos de ser verdaderamente seres libres si no conocemos la procedencia de nuestras decisiones y nuestras acciones. Mal podemos hablar de razones, entre comillas, si no conocemos nuestros motivos y estos yacen en el inconsciente. En Antihermanas comprenderemos a través de su trama y sus diálogos cómo nuestras estructuras internas y ancestrales son capaces de llevarnos a situaciones incontrolables y cómo, conociéndolas, podemos calibrarlas y contenerlas para intentar y ojalá conseguir ser mejores seres humanos. La lectura de este libro es imperdible. Dentro de los grandes temas que han preocupado a los pensadores más conocidos de todos los tiempos, está el tema del conocimiento de uno mismo. Se atribuye a Sócrates el mandamiento que dice conócete a ti mismo, aunque en realidad era más bien uno de los oráculos que exhibía el templo de Delfos. Y entonces, como ahora, es un deseo, también un mandamiento, también una exigencia que sentimos todos nosotros permanentemente. Quizá se haga más evidente cuando algo de nuestra conducta nos extrañe o nos moleste, o cuando algo de nuestro sentir nos agobie, o nos sintamos golpeados o heridos por otros, o por situaciones a las que no podemos dar remedio, o por inquietudes y angustias metafísicas que nos taladren las fibras más profundas y delicadas de aquello que llamamos alma o corazón o psique, y que es algo que ni siquiera podemos definir, pero que intuimos que si bien tiene que ver con nosotros, tiene también que ver con los otros, con quienes convivimos, de quienes venimos o a quienes elegimos a lo largo de nuestra vida. En todo caso, la ruta de la vida no la hacemos solos. Nuestro cuerpo, que nos da unidad e identidad, no es todo. Es solo una parte de nosotros. Nosotros somos también otros, los que vemos y los que no vemos, pero que nos conforman o nos han conformado o nos siguen conformando. Los otros, a quienes podemos sentir afines y pueden serlo o no serlo. Podemos decir que amamos y puede ser que amemos, pero que también odiemos. Los prójimos de los que nos habla la Iglesia pueden ser también quienes nos violen o a quienes violemos. El ser humano tiende a creerse bueno o malo, y en esos extremos se mide. Pero la unicidad que nos da el cuerpo es engañosa. No somos de una sola materia. Hay muchas materias que nos conforman. Algunas pueden conocerse y muchísimas no. Y estas, las desconocidas, las sin nombre, constituyen alianzas, provocan enfrentamientos, proponen duelos, nos sitúan en esquinas opuestas, ponen riendas y candados o nos inyectan odios o amores que cargamos y transmitimos por generaciones. Nuestras palabras se desprenden de sus voluntades y quedamos ajenos a lo que somos o creemos ser. Este es el mensaje que en la novela de Cristina Jarque se lee desde una narrativa que se enfoca en lo que conocemos, las relaciones familiares. En ellas y con ellas nos movemos como respondiendo a un destino. La novela
Está ubicada en México y empieza con un ambiente festivo, donde todo parece ser alegría popular y alegría familiar. La causa de la algarabía es el triunfo electoral de don Lázaro Mayormonte, quien celebra junto a su esposa, sus hijos, hasta entonces 12 varones, número apostólico, y el pueblo entero que parece querer. En medio de esta fiesta ya se menciona muy sutilmente el nacimiento de un nuevo hijo. El número de hijos, la relación de la población con su autoridad nos sitúa en una temporalidad espacial muy conocida para todos los latinoamericanos. Literalmente nos remite a la hipérbole tagunzada en García Márquez en el relato de 100 años de soledad, y que coincide también con la extensión generacional de las familias. Otra coincidencia es la introducción del elemento político religioso, no desde el ámbito de la iglesia, sino más bien desde la religiosidad popular, muy bien tratada, por cierto, por la autora, con muy pocos elementos, como son la decisión de Rudecindo, la madre, al nombrar a la hija mayor, que nace después de los 2 hermanos, con el nombre de la Virgen, María. Al asignarle un nombre, le asigna también un destino, explicado como una vocación espiritual que la hace ser más etérea que real, la aleja de lo mundano y la cierra en una irrealidad política. Sol, la otra hermana que nace después de María, ante el enigma de su hermana, reacciona de manera contraria. Son tan opuestas que la madre las llama antihermanas. Este es el leitmotiv del relato, que se va desarrollando y creciendo, y que es tan fuerte que no le basta una generación para su desarrollo, sino que llega hasta la 4ª generación. La alegría que vemos en las primeras líneas contrasta con el posterior desarrollo de los acontecimientos, porque todo tiene su contraparte. La rivalidad de las hermanas empieza a manifestarse con mayor intensidad y en paralelo la revolución llega como una imposición ajena que nadie ha pedido. Llega de manera violenta y brutal, agudizando los daños y extendiéndolos irremediablemente. En relación con las hermanas María y Sol, la santa y la mundana, tanto su temperamento cuanto su carácter son opuestos. Sin embargo, a María esa diferencia no le afecta. A quien le afecta es a Sol. Desde muy niña, al ver a su hermana retraída, leyendo la Biblia, se quedaba mirándola sin entenderla, intuyendo quizá alguna superioridad en el retraimiento de su conducta y su indiferencia ante el mundo. Su primera reacción es el llanto. El llanto ante la impotencia, ante lo que no entiende, pero la encoleriza. En la adolescencia, María sigue siendo ajena a bailes, a joyas, a ropa. Sol sigue haciéndose a sí misma la misma pregunta. El primer llanto de Sol niña es ya una rabia, un odio, una envidia. La sentencia de la madre se cumple. Sol declara a María su enemiga. María es víctima no solo del odio de su hermana, sino del odio social que trae la revolución, que se ensaña en ella al ser violada por los revolucionarios después de presenciar el asesinato de su hermano más querido. María no habla, y ese no hablar define su vida y su infelicidad. Pero Sol tampoco es feliz. La vida transcurre, ambas se casan y fracasan en su matrimonio, pero ambas tienen hijas y el conflicto revive en sus hijas, quienes también se casan y tienen hijas y transmiten el conflicto. La rueda de antihermanas va de generación en generación, hasta que al fin la última nieta, Lisbeth, decide entender la trama familiar y entenderse ella misma en su identidad física y sexual. Allí encuentra el psicoanálisis, allí puede hablar y conocer el detalle del pasado de cada una de esas mujeres
y cómo, a través del acto de nombrar, su madre implantó un mandato y solo a través de la palabra se podrá revertir. Y termino con el pasaje final cuando Lisette y Luna van al teatro a ver Edipo Rey y estas mujeres se preguntan por el destino. ¿Y qué dice el psicoanálisis sobre él? Las palabras que la misma Cristina Jarque pone en boca del personaje de Luna son magistrales. Nos dice que el destino está predeterminado por la palabra.